Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos a este subprograma Dios habla hoy a tu vida. Les recordamos el número telefónico para que usted tenga la oportunidad de comunicarse con nosotros y nos haga llegar sus peticiones de oración o consejería vía WhatsApp. Es el 314-35-340-84. 314-35-340-84. Además, le recordamos que también vía Telegram ya puede enviar también sus peticiones. Una vez más, nuevamente con nosotros el pastor Noé Díaz Alfaro, quien hará la presentación de nuestro invitado hoy en esta tarde. Pastor Noé, bienvenido y gracias por todo. Gracias, Hernán. Buenas tardes. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes. Es una bendición estar nuevamente con ustedes y presentar a un hermano, amigo, pastor titular de la Iglesia Divino Redentor en el Presbiterio de las Misiones de la Iglesia Central, pero también pastor presbiterial en Peninsular del Sur, el hermano Arturo Islas Bello, a quien saludamos y a quien agradecemos su amor y su diestra de compañerismo en este trabajo espiritual que Dios nos ha concedido. Hermano Arturo, muchas gracias. Bienvenido a tu programa. Esta es tu casa. Al contrario, agradezco la invitación que me han hecho para participar en este programa Dios habla hoy a tu vida, y para mí es un gran privilegio y una bendición poder participar en esta tarde. Pues bienvenido, Pastor Arturo Islas. Gracias por la aceptación de esta invitación que se le externó. Solicitándole a nuestro hermano Noé nos guíe en una oración en esta tarde por el programa y además por aquellos que han tenido a bien estarnos acompañando a través de las redes sociales. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos una vez más en esta tarde la bendición y oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia para presentar delante de ti este programa Dios habla hoy a tu vida, y rogarte, Señor, una y otra vez que tú nos asistas, que tú nos bendigas, que tu nombre sea altamente glorificado y tú seas conocido hasta lo último de la tierra. De manera especial ponemos en tus manos la vida de tu siervo, nuestro hermano Arturo Islas Bello, a quien deseamos con todo nuestro corazón que tu Espíritu Santo le asista, le dirija y le respalde en la respuesta a cada una de las preguntas que durante el desarrollo de este programa se le harán. Señor, en tus manos estamos. Bendícenos, asístenos y ayúdanos. Amén. Querido auditorio, pues como usted sabe, en este mes estamos considerando el tema general Yo soy el que soy, con fundamento en la escritura en el libro del Éxodo capítulo 3, verso 13. En la semana de hoy consideraremos la existencia de Dios. La semana pasada se consideraron algunos aspectos relativos a Moisés, pero uno de los aspectos muy importantes es cuando Dios, en una llama de fuego, en medio de una zarza, llama a Moisés y le manifiesta que él liberaría a su pueblo, pero además responde a su pregunta y le revela su nombre. Pastor Arturo Islas, hoy en esta tarde, la respuesta que obtuvo Moisés es: yo soy el que soy. ¿Qué significa esto, Pastor Arturo? Interesante la pregunta, Hernán. Saber, conocer el nombre de Dios. Precisamente como lo mencionaste en Éxodo 3, 13, 14, encontramos la pregunta de Moisés hecha a Dios, que le habla desde la zarza. Moisés argumenta y pregunta sobre quién lo envía a Egipto a liberar de la esclavitud al pueblo de Dios. Dios contestó: yo soy el que soy.
Así que este nombre yo soy es conocido por revelación, es decir, es Dios quien se da a conocer con este teónimo o forma del nombre de Dios. Y significa que Dios es el ser eternamente presente. Del hebreo, Eye, Asher, Eye. En esta frase, el verbo existir o ser aparece en primera persona y en la forma simple o gal, y por eso se traduce yo soy. Por este nombre yo soy entendemos que Dios es el que vive o existe por sí mismo y desde la eternidad. El yo soy representa su presencia continua en su libertad y en su soberanía. Este nombre se presentó por 4 letras o consonantes por las que se identificó al Dios inefable. Es decir, inefable porque no puede ser dicho, explicado o descrito por palabras. Las palabras no pueden describir las cualidades excelsas del yo soy. Las 4 letras leídas en hebreo en Éxodo 3:14 de izquierda a derecha serían Yod, He, Bab, He, y transcritas como YHWH. Estas últimas 4 letras son un acercamiento fonético de la expresión original. Por lo antes dicho, los israelitas y posteriormente los judíos no pronunciaban el nombre de Dios y leían en su lugar Adonai, que significa el Señor. En textos del judaísmo tardío se leía Elohim, que significa Dios o Dios de dioses, o Hashem, que significa el nombre. A este tetragramatón o 4 letras, los masoretas del siglo VI al X después de Cristo le agregaron puntos que representarían las vocales del nombre Adonai, lo que dio una pronunciación semejante a Jehová, o más correctamente dicho, Yahvé. Así, la forma latinizada del nombre de Dios que usamos en nuestras versiones es Jehová. Y el texto latino más antiguo que usa una vocalización similar a Jehová como nombre propio de Dios es el Pugio Fidei de Raimundo Martí, escrito en 1270. Fuera de la Sagrada Escritura también encontramos estas 4 letras. El documento más antiguo donde se encuentran estas 4 letras es en la estela de Mesa, que data del 840 antes de Cristo. Pastor Arturo, entonces, permítame preguntarlo así, ¿qué es Dios? Bien, podríamos establecer la pregunta un poquito más concreta, preguntar ¿quién es Dios? Ya que quién se refiere a una persona y Dios es una persona. En nuestra teología encontramos la definición que nos dice que Dios es un espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Anselmo de Canterbury, en su argumento ontológico, dice que Dios es aquel del que nada más grande que él puede ser pensado. Así que Dios es trascendente, es decir, existe aparte del universo material, por lo que no está sujeto a las limitaciones de la misma. Está por encima y más allá de nosotros, nos supera y nos excede. Pero aquí viene algo muy importante, también es inmanente, lo que significa que es posible experimentar su amistad cercana. El libro de Job, capítulo 24, verso 9, en la Nueva Versión Internacional, dice, Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. Así que Dios, por ser inmanente, podemos experimentar su amistad. Él, Dios, el yo soy, no necesita de ningún ser creado, pero toda la creación existe y subsiste por su poder y sabiduría. Regreso al comentario anterior de la primera pregunta. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. ¿A quién? A su creación, a nosotros, el ser humano, el Adán. Somos la corona de su creación y el único ser semejante a su creador, por lo que tenemos la capacidad no solo de percibir la existencia
de este ser infinito, eterno, inmenso, todopoderoso, sino que podemos establecer una relación con Él. Sí, el Creador con su creación. ¿Para qué? ¿Dios necesitaría que alguien le reconozca como Dios? ¿Necesita ser alabado o adorado? Sería un poco narcisista. Dios no nos necesita, pero sorprendentemente Él nos ama de manera desinteresada y perfecta. Y en su bondad desea que vivamos con Él para siempre. Fuimos creados por pura gracia. La esencia del carácter de Dios es amor. Dios es amor y desea prodigarnos de todos los beneficios y bendiciones posibles. Una pregunta, Pastor Arturo. ¿Qué quiere decir entonces que Dios es un ser personal? Por la manera en que Dios se ha revelado, conocemos su naturaleza y su carácter. Dios es sabio, omnisciente, inteligente. Tiene el atributo personal del pensamiento, pero también es amor, misericordia, bondad, es santo, por lo que manifiesta sus sentimientos a toda su creación. Y cuando mencionamos la naturaleza de Dios y pensamos en su omnipotencia, inmutabilidad, omnipresencia, o hablamos de su carácter a través de su fidelidad, justicia, misericordia, entendemos que tiene voluntad. Como dijimos al principio, está presente de manera continua en su libertad y soberanía. Existe una interacción entre Dios y su creación, pero lo más importante es que Dios da la oportunidad de relacionarnos con Él. Y lo podemos hacer porque Dios es una persona. Nuestro Dios no es una energía o fuerza. Dios, al ser una persona, se involucra en nuestra vida, se preocupa por nosotros, conoce nuestros pensamientos y entiende nuestras emociones. Todo esto porque Dios es una persona. Mi pregunta, porque tenía el sonido desactivado, mi pregunta es la siguiente: ¿necesitará Dios ser demostrado? Dios simplemente se presenta, se revela, se muestra, no se demuestra. Dios no necesita ser demostrado. Su existencia no depende de nuestro reconocimiento. Podemos creer o no en su existencia, obedecerlo a Él o no, y de todas maneras Él sigue existiendo. Dios no está supeditado a nada ni a nadie. Él existe por sí mismo. Desde el primer versículo de la Biblia en Génesis 1:1, cuando leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se establece su existencia, se concreta su existencia en su poder creador, en su sabiduría al sostener la creación y en su amor al no abandonarla. Con su sola palabra crea de la nada todo cuanto existe. Dios no está ausente. Alguien nos podría decir, demuéstrame la existencia de Dios. Nuestra respuesta también podría decir, demuéstrame que Dios no existe. Y encontraríamos dos dogmas de los cuales nadie podría demostrar, pero nosotros podemos mostrar a Dios de manera real y tangible. Entonces, Pastor Arturo, ¿podemos llegar a conocer a Dios? De ser así, ¿cómo sería esto? Bueno, algunos piensan que es inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios. El agnóstico, que es el que piensa así, no niega la existencia de Dios, solo dice que no lo podemos entender. Huxley acuñó este término de agnosticismo en 1869, así que solo Dios puede hablar con propiedad de sí mismo y nosotros solo alcanzamos a comprender lo que Él mismo nos ha dado a conocer. En la Biblia del Oso, la primera traducción completa de la Biblia al castellano, encontramos en el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 13, verso 5, lo siguiente: porque de la grandeza, de la hermosura y de la proporción de las criaturas se declara
el creador de ellas. David lo expresa poéticamente, pero con una argumentación perfecta. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Esto es que de manera general o natural podemos conocer a Dios a través de la creación. Y Pablo lo plantea con el siguiente argumento: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que no hay excusa. Nadie tendría ninguna excusa en percibir, en establecer la existencia de Dios. Ahora, de manera especial, a Dios también lo conocemos a través de su palabra. Los 66 libros que Jerónimo llamó Biblia. Es una revelación progresiva. Dios nos muestra quién es y cómo es. El escritor de la carta a los Hebreos nos habla de la manera perfecta cómo podemos conocer a Dios por medio de su Hijo, del Señor Jesucristo. Y dice Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. En aquella noche de comunión, en la celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos, Felipe le dice al maestro: muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta del Señor Jesucristo es contundente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, conociendo al Señor Jesús, conocemos a Dios. Él es la revelación perfecta. Todos los atributos del yo soy están, son y existen en la persona del Señor Jesucristo. Pastor Arturo, finalmente, y para ir un poco más hacia adelante, ¿de qué manera se tiene una relación personal con Dios? Continuando con la idea de la última respuesta, podría decir conociendo a Jesús. Jesucristo es el único camino al Padre, la manera perfecta de conocer a Dios. Al saber de Él, Jesús, y comprender su mensaje, las buenas noticias de parte de Dios, tenemos la oportunidad de establecer una relación personal con Él. Después de sanar al paralítico que encontró en el estanque de Betesda, y ante la gran resistencia de los religiosos de aquella época, que no lo aceptaban, lo rechazaban y también lo atacaban, el Señor Jesús les menciona 4 testigos. Esto lo encontramos en Juan 5, del 30 al 47. En primer lugar, les dice: Juan el Bautista, él es mi primer testigo, dio testimonio de que yo soy el Mesías, porque cuando me vio que venía hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también el Señor les dice un segundo testigo. ¿De qué manera nos podemos relacionar con Dios? Y es un segundo testigo. Las obras que el Señor realizaba daban testimonio de que Él era el enviado del Padre, ya que, dice el Señor, Él, las obras que su Padre le había dado a hacer, Él las realizaba. En tercer lugar, el mismo Dios, el Padre Celestial, que envió al Señor, dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo. En el momento del bautismo, se abrieron los cielos y se escuchó una palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración también el Padre Celestial dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La Nueva Versión Internacional dice: escúchenlo. El Padre testifica que Jesús es su Hijo y nos invita a escucharlo, porque Él da a conocer al Dios verdadero. Y en cuarto lugar, el cuarto testigo, las escrituras que se cumplieron en su totalidad. Todas las profecías se cumplieron en la persona de Jesús. Este es el cuarto testigo. Estas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Dios existe, es vida, y a través del Señor Jesús obtenemos la vida de Dios. Pero en la actualidad,
en estos momentos de sufrimiento, en estos momentos de enfermedad, de muerte, de escasez, de falta de trabajo, de todo esto que estamos padeciendo, nosotros podemos ser testigos también como Juan el Bautista y podemos proclamar la existencia de Dios. Nuestra experiencia personal, como la de Juan, al ver a Jesús, nos permite compartir sobre este Dios amoroso. El conocimiento de Dios produce en nuestras vidas una transformación total en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, nuestras emociones y en nuestras actitudes. La Biblia le llama frutos dignos de arrepentimiento. Cuando los que nos conocen y ven nuestro accionar con veracidad, responsabilidad, honestidad y además nuestra responsabilidad social en estos momentos difíciles con nuestros semejantes, también estamos anunciando que Dios existe. Y cuando aceptamos relacionarnos con Dios de manera personal, lo que ya hemos estado diciendo, Dios vive en nosotros y eso se nota. Ya no estamos supeditados a las circunstancias. Dios vela por nosotros, nos reconforta, nos consuela, nos guía y ayuda en todo. Y esto se nota. Y entonces somos testigos de que Dios es, de que Dios existe. De tal manera que la gente como Abimelech le dijo a Abraham, puede decir de nosotros, yo sé que Dios está contigo. Y por último, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, nuestro hablar y actuar es luz a toda nuestra sociedad, a todos los que nos rodean. Somos luminares en medio de una generación, de una sociedad necesitada. Podemos y debemos mostrar que Dios existe con nuestras vidas. Pastor Arturo, pues agradecemos estas respuestas en virtud de lo que usted ha comentado y reconociendo que Dios no solo se reveló a Moisés, sino que aún se sigue manifestando. Quisiera pedirle nos lleve en oración a aquel Dios personal y que escucha y atiende el clamor. Vamos a poner delante de Dios, nuestro Dios, precisamente al público que está con nosotros, que envía precisamente sus oraciones. ¿Nos apoya en esta oración, Pastor Arturo? Orar con por gusto. las necesidades. Gracias. Y haciendo eco de lo que acabamos de expresar, pues tenemos la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros, que Dios nos escucha, que Dios no está lejano. Y podemos decirle con toda confianza, Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para suplicarte, Señor, por todos aquellos que en este momento están sufriendo, están padeciendo por esta pandemia. Algunos estarán en el hospital, pero muchos familiares están afuera de los hospitales también sufriendo y padeciendo. Señor, yo te ruego que tú reconfortes los corazones y lo puedo hacer porque tú eres una persona que sabe, que entiende, que nos conoce, que puede entender nuestros sentimientos. Padre Celestial, por todos aquellos que están sin trabajo o con alguna necesidad familiar o material. Señor bendito, tú eres el Todopoderoso, tú creaste el cielo y la tierra y puedes, Señor, asistirnos en todas nuestras necesidades. Gracias te doy, Padre Celestial, porque yo sé que lo puedes hacer y como lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, Señor, yo sé que tú has de responder conforme a tu voluntad a cada una de las necesidades de mis amigos, de mis hermanos, de todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Gracias, Padre, porque yo sé que lo vas a hacer así. Amén. Hermano Noé, para ahora sí que darle un saludo a nuestro hermano Islas. Pues solo reiterarle a nuestro hermano y amigo Arturo Islas que esta es su casa y que lo emplazamos de manera abierta y permanente a acompañarnos en algún otro programa. Hermano Arturo, un saludo en Cristo a todo el Presbiterio Peninsular del Sur, a los siervos, siervas del Señor, a cada una de las congregaciones. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor los bendiga, los prospere y que su reino siga creciendo en el Presbiterio Peninsular del Sur. Un saludo, por favor, para tu amada esposa, tus hijos, tus nietos
que el Señor bendiga tu casa y que el nombre del Señor siga siendo glorificado en tu vida y en tu ministerio. Gracias, hermano Arturo, por tu asistencia y participación, que sin duda ha sido de mucha bendición para todos los oyentes. Que Dios Reitero también mi agradecimiento, hermano Noé, y de igual manera un saludo para usted, para todo el presbiterio, pastores, las congregaciones y en especial para toda su familia. Que Dios les ayude y que Dios les prospere en todo. Gracias. Pastor Arturo, Pastor Noé, agradecemos su visita a este programa. Pues Dios los bendiga. Querido auditorio, le recordamos que está usted invitado a que nos siga viendo el próximo sábado a las 5 de la tarde a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Y no olvide usted el teléfono 314-35-340-84 para que nos haga llegar sus peticiones de oración o consejería a través de WhatsApp y Telegram. Además, les recordamos que los martes y jueves estamos transmitiendo a las 6 de la tarde para que esté pendiente a todas las transmisiones. Y los domingos 11 de la mañana y 4 de la tarde. Nos resta desearles que Dios les bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.